suceder en la vida que alguien estaba y luego ya no está. Sí. También suele suceder que a veces no está y vuelve. Y vuelve. Sí. Bueno, ¿qué es estar? ¿Qué es ser? Ya, Bueno, está, ahora sí que está. Ahora está. Sí. No, bueno, porque Santiago no es Chile y porque son muy importantes las contiendas que se dan en las distintas regiones de nuestro país. Y qué duda cabe que una muy importante por varias razones es la región de Coquimbo. Es que queremos saludar a esta hora de la mañana al actual consejero regional y candidato. No es del oficialismo, eso es lo que hemos tratado de explicar, ¿no? Es un poco más amplio, pero digamos algo así como de la centroizquierda, la gobernación regional de Coquimbo, Javier Vega, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Javier, buenos días, muchas gracias por recibir esta comunicación y por poder realizar esta entrevista. Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Una semana que se viene bien intensa, ya se inició la segunda vuelta de la campaña y bueno, agradecido de la Radio Universidad de Chile por este espacio de poder conversar sobre nuestros planteamientos, sobre nuestras propuestas, sobre cómo ha sido todo este proceso. Y claro, como tú dices, hoy día un candidato que representa la unidad más amplia dentro de nuestro sector político, una unidad amplia en el sentido que hoy día representamos no solamente a la centroizquierda, sino que también al centro, e incluso a buscar una unidad mucho más amplia que eso, porque creemos que tenemos competencias, conocimientos, experiencia, y eso también lo hemos validado en muchos diálogos y reuniones que hemos tenido con diferentes sectores, entre ellos incluso los propios gremios que han escuchado atentamente nuestra posición, nuestras visiones y creo que eso también se ha ido dando y se ha ido complementando nuestra visión también y se ha ido entendiendo y eso nos tiene con ganas de seguir avanzando en esta segunda vuelta y llegar en definitiva el 24 de noviembre con mejor posicionados que en la primera vuelta. Teníamos 9 candidatos y candidatas, no era fácil pasar a segunda vuelta, había una distribución de votos muy, muy importante, por lo tanto eso nos tenía con una preocupación, pero lo logramos, hay una diferencia de 5 puntos, pero creemos que esa diferencia es totalmente recuperable porque además hubo una gran cantidad de votos blancos, votos nulos y bueno, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra experiencia, creo que vamos a lograr, ¿cierto?, revertir esa situación y así a lo menos lo hemos visto durante esta última semana, que a pesar de no haber habido campaña explícita, nosotros sí seguimos trabajando después de la segunda vuelta con reuniones, con estar cercano a la ciudadanía, Sí, también una cosa que se va armando diariamente, sin que uno meta mucho el programa, sino que la misma ciudadanía va solicitando estar sí. con nuestra visión. Sí, Javier, bueno, durante estos 4 años o 3 ya no, bueno, hemos tenido una gobernación regional en manos de alguien que es más de izquierda que de derecha, o al menos así se autodenomina, y que ha tenido varios problemas, sanciones. ¿Por qué un habitante de la región tendría que volver, aunque uno sabe que no son las mismas personas ni las mismas referencias, ¿no? Es una pregunta política, ¿por qué uno debería volver a confiar en alguien del sector cuando en estos 4 años la experiencia no ha sido la mejor? Mira, la verdad es que tuvimos una mala experiencia, pero también hay que decir que quien asume esa responsabilidad tenemos que ser todos, porque aquí hubo una gobernadora que veníamos de un proceso donde había mucho movimiento ciudadano y los movimientos dijeron vamos a votar por una mujer independiente, ¿cierto?, que tenía una mirada con enfoque medioambiental y eso se dio y mucha gente dijo vamos a apostar por renovar. Y esa renovación también nos trajo una complejidad que era la falta de experiencia, Uh-huh. el no saber de la administración pública. Y bueno, y además el no tener una correlación de trabajo con la institucionalidad en general, ni con los partidos políticos, que finalmente, en general, uno cuando está en este tipo de institucionalidad o representación tiene que dialogar con todos. Y lamentablemente tuvimos una ex gobernadora que, como tú dices,
se manifestaba un poco más de izquierda o enfocada al progresismo, pero la verdad es que lo que mostró esta gobernadora no fue eso, fue una gobernadora muy hermética en su trabajo, no tuvo relación con la institucionalidad, cerraba las puertas a los alcaldes, cerraba las puertas a la institucionalidad del gobierno central, a todos sus sectores, a todos nos denominaba como parte de los partidos políticos y que finalmente no quería generar una correlación de fuerza. Entonces, cuando pasan esas cosas, obvio que no se avanza, se cierra. Por lo tanto, ahí yo me manifiesto totalmente diferente a una visión de esta ex gobernadora. Y no solo a esta ex gobernadora, sino que también a la ex intendenta, porque yo vengo de 2 periodos y en estos 2 periodos vi el trabajo de la ex intendenta y cómo pasamos, ¿cierto?, a la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales y lamentablemente los 2 periodos han tenido grandes problemáticas en términos administrativos. El primero con un fraude al fisco importante y no se desarrollaron muchos proyectos precisamente por hacer caja para pagar, ¿cierto?, un proyecto que está hoy día judicializado. Y la segunda, que es la consulta que tú haces, una persona que se encierra, que deja estancado el presupuesto regional y que finalmente no quiere generar una correlación de fuerzas para avanzar en los grandes proyectos. Y ahí hay una diferencia. O sea, nosotros, nuestra propuesta es avanzar una reactivación económica y empezar a generar un trabajo para que esta región pueda salir adelante, porque vemos que hay un estancamiento en los grandes proyectos y además un problema administrativo importante que nos ha estancado también el presupuesto regional. Entonces nosotros tenemos una propuesta hoy día que es muy diferente a las que hemos visto, porque nosotros incluso hemos conversado con los propios gremios de generar una alianza público-privada, porque tenemos que inyectar recursos a esta región y en ese sentido avanzar, ¿cierto?, porque solo con los recursos del gobierno regional nosotros no vamos a reactivar esta región. Lo que vamos a avanzar en los proyectos, pero necesitamos tener a toda la sociedad puesta para avanzar y reactivar esta región, que es una región que hoy día tiene muchos atributos y que podemos desarrollarla, pero no podemos hacerlo solos, sino que tenemos que hacerla con un trabajo, con la línea sectorial, con los alcaldes y con la inversión privada, que también es parte de este proceso, ¿cierto?, de reactivación y que lamentablemente hoy día se le ha dado vuelta la espalda también y hoy día necesitamos abrir este espacio. Sí. Así que tenemos una diferencia amplia con la visión que tenía esta ex gobernadora, que a propósito hay que mencionar, nosotros fuimos los primeros en una vez entender cuál era la lógica de trabajo de la ex gobernadora, de poner nosotros, ponernos a disposición de poder avanzar, dar soluciones, y lamentablemente no se pudo y logramos finalmente poder destituirla porque había un estancamiento en la región, se quedaban los proyectos en los escritorios y finalmente cometió varias faltas a la probidad que terminaron dejando fuera, ¿cierto?, destituida a esta ex gobernadora. Javier, ¿cómo le va? Buenos días, Claudio le saluda por acá. En primera vuelta hubo aproximadamente un 20% de la población que votó o nulo o blanco. Usted lo mencionaba al inicio, hubo, si no me equivoco, 9 candidatos, 9 propuestas en primera vuelta a la ciudadanía, y aún así 1 de cada 5 habitantes de la región prefirió expresar su parecer votando nulo o blanco y no se sintió representado ni por su candidatura ni por ninguna de las otras 8 que estuvo en primera vuelta. ¿A qué atribuye esa situación? Bueno, la verdad es que nosotros hemos analizado los datos y precisamente también hay un desconocimiento a lo que es el rol del gobernador regional. Hay bastante desconocimiento de qué es lo que hacen los consejeros regionales todavía, a pesar de que los consejeros regionales se empiezan a elegir el año 2014 en adelante. Hay un desconocimiento en ese sentido de cuál es el rol del consejero, y después cuando llega el rol del gobernador hay un mayor desconocimiento. Entonces mucha ciudadanía no sabía por quién votar
y a lo menos así lo hemos detectado, había un desconocimiento de los candidatos, a pesar, por ejemplo, de yo tener 8 años de recorrido y de trabajo con la ciudadanía en las grandes demandas, en diferentes instancias de necesidad, de involucramiento de la política pública. A pesar de eso, no había conocimiento de los candidatos. Entonces, yo le atribuyo el voto blanco específicamente a un voto que no tiene conocimiento de quiénes eran los candidatos y además de cuál es el rol del gobernador regional. La gente tiene una confusión entre el gobierno central y el gobierno regional y ahí hay una falencia, ¿cierto?, de educación cívica importante y eso tenemos que tratar de revertirlo de alguna forma. Sí. Y ustedes bien saben que la educación cívica se sacó de las escuelas, se sacó de la educación secundaria, por lo tanto, hoy día un joven que sale de cuarto medio no tiene relación con la política, entonces eso tenemos que revertirlo de alguna forma. Y por otro lado, un voto nulo, que es un voto nulo que es más crítico quizás, un voto que dice no a los partidos, no a la política es corrupta, la política todos son malos, nos mete a todos en el mismo saco, también observan los hechos de corrupción que han habido en Chile, entonces por lo tanto estamos todos dentro de ese saco, ¿cierto? Y mucha gente dice que no quiere nada con la política y va enojada a votar porque tiene que ir obligado, ¿cierto? Entonces hay un sector ahí y esos dos se fusionan y por lo menos aquí en la región también tenemos ese dato, disculpe, y ese dato nos manifiesta que tenemos más de 120.000 votos en la región que no tuvieron una opción. Sí, pues. Javier, sí. Bueno, un dilema siempre para las regiones y especialmente para regiones que tienen mucha necesidad económica, Javier, porque nosotros siempre lo decimos, pero usted lo sabe mucho mejor que nosotros, que de repente la gente conoce las capitales regionales nomás, donde hay un poquito más de recursos y luego, por decir algo, si uno se va a Montepatria o si se va a La Higuera, o si se va incluso a las zonas más pobres de las ciudades grandes, se da cuenta que esa cáscara no es tal, ¿no? Y la región de Coquimbo es muy diversa, y una pregunta típica es cómo avanzar hacia mejores niveles de desarrollo o mejorar los ingresos. Y ahí aparecen estos grandes proyectos de inversión que muchas veces son presentados como proyectos que le van a traer desarrollo a la zona, o que van a traer empleo, o que van a traer algunos sacrificios, sí, pero a cambio de que haya más trabajo, en fin. Y ya hablando directamente, hay algunos que son bien emblemáticos, que tienen connotación a nivel nacional y que todavía están por ahí dando vueltas, como la Minera Dominga y el Puerto Tres Cruces, ¿no? Bueno, quería preguntarle su opinión sobre ese tipo de proyectos para la región, porque además tengo entendido que hay una diferencia de opinión entre su postulación y la de su contrincante. Mira, nosotros hemos sido claros en el mensaje a la ciudadanía de que mientras un proyecto no cumpla con los requerimientos de las institucionalidades, tanto la permisología o la metodología para obtener, ¿cierto?, el visto bueno de parte de la institucionalidad, tanto medioambiental, quizás patrimonial, entre otras, nosotros no vamos a estar a favor de un tipo de proyecto como eso. Pero si el proyecto pasa, avanza, cumple con la institucionalidad, por ejemplo, en el caso específico del proyecto Minera Dominga, un proyecto que está judicializado, y los gobernadores no tenemos ninguna injerencia bajo esa lógica. Por lo tanto, nosotros no es que no estemos de acuerdo con el desarrollo ni con el progreso, sino que mientras los proyectos no cumplan, ¿cierto?, en sus requerimientos de todo tipo, nosotros no podemos avalar un tipo de proyecto así. Y yo entiendo que la mayoría de estos proyectos en una primera etapa se presentan, ¿cierto?, por ejemplo, el Servicio de Impacto de Evaluación Ambiental, y en muchos casos salen rechazados. Y es lo que pasó con el proyecto Minera Dominga. Pero nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas y a generar un trabajo colaborativo con los gremios, porque hoy día es necesario generar inversión dentro de la región y inversión que venga, ¿cierto?, a desarrollar capitales. Estamos dispuestos a que esos capitales se desarrollen acá en la región,
abrir las puertas, ¿cierto?, a trabajar mancomunadamente con una gran cantidad de gremios que hoy día están esperando, ¿cierto?, reactivar esta región en muchos ámbitos. Por ejemplo, tenemos el proyecto del tranvía, tenemos el proyecto de la Ruta 41, hay proyectos que de mejoramiento de la Ruta 5, proyectos que puedan también aportar al desarrollo portuario, por ejemplo, Coquimbo, Ciudad Puerto, que es hoy día una entrada y salida, ¿cierto?, de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones, y ha avanzado bastante, pero tenemos problemas en términos de vías de acceso. Entonces, esas inversiones son las que hoy día se están esperando. Poder buscar alternativas de solución hídrica, como las desaladoras, solución de reutilización de aguas grises, también lo que tiene que ver con los embalses, pero insisto, nosotros, mientras esos proyectos no cumplan con la normativa, nosotros no podemos apoyar ese proyecto. Pero cuando cumple el proyecto una normativa, y nosotros estamos, ¿cierto?, dentro de ese espacio de poder que es el gobierno regional, nosotros tenemos que gobernar para todos. Incluso vamos a tener que gobernar, ¿cierto?, con republicanos y con gente del Partido Comunista, ¿cierto? Tenemos una gran diversidad dentro del Consejo Regional. Por lo tanto, tenemos que buscar la alternativa de dialogar con todos los sectores. Y obviamente respetando la institucionalidad. Hay que ser respetuoso de la institucionalidad. Y hoy día, si la institucionalidad le da el vamos a un proyecto como una desaladora, nosotros no podemos por qué negarnos, porque finalmente tenemos la responsabilidad de dar agua para el consumo humano, y es nuestra gran necesidad que tenemos hoy día. Tenemos una crisis hídrica importante, y así en la crisis económica también que tenemos, a propósito, que el agua también es parte de un recurso que genera movimiento económico. Entonces, si nosotros logramos desconcentrar las cuencas, ¿cierto?, a través de una desaladora, logramos buscar reutilización de agua, hay que ver cuál va a ser, ¿cierto?, el factor para poder también darle desarrollo económico a partir también de ese recurso. Y creo que lo que se espera hoy día es que un gobernador venga a trabajar codo a codo con una convicción de que queremos hacer reactivar esta región, en el sentido que necesitamos grandes obras e incluso abrirnos, ¿cierto?, a buscar alternativas de generar una visión más allá de nuestros vecinos. O sea, no solo Valparaíso, Santiago o Atacama, sino que también ver la espalda de nuestra región, que es la cordillera, y que es cómo podemos llegar a Brasil, a Uruguay, a Argentina, ¿cierto?, y poder generar, ¿cierto?, un polo productivo, porque hoy día necesitamos romper la barrera de la estacionalidad en la región de Coquimbo. Sí, Javier, bueno, estamos conversando con el actual consejero regional y candidato a gobernador regional de la región de Coquimbo, Javier Vega, y a su juicio esta institucionalidad da garantías, porque efectivamente la queja que existe por parte de algunas comunidades en Coquimbo es que la actual institucionalidad a veces suele ser funcional a intereses económicos, a finalmente estas grandes inversiones que no necesariamente son beneficiosas para los ecosistemas de la zona, y que claro, efectivamente en Coquimbo actualmente hay un grave problema de crisis hídrica, pero que la duda está en que la solución incluso pueda ser peor que la propia enfermedad. A su juicio, ¿la actual institucionalidad da garantías de eso o cree que es necesario mejorar algunos aspectos? Sí, mire, yo creo que es necesario mejorar y complementar. Nosotros a lo menos también tenemos un centro de estudio importante de zonas áridas que se llama SEASA. También hemos puesto a disposición ese espacio como Consejo Regional, y por ejemplo, cuando solicitamos analizar el tema de las desaladoras, nosotros le pedimos un estudio de cuál es el impacto que podía tener la sal, ¿cierto?, en el sector del borde costero. Y se hicieron estudios precisamente por el tipo de corrientes que hay. Y ahí se nos hizo una definición de cuáles eran los lugares en verde, en rojo y en amarillo. Y el lugar donde está emplazado hoy día, con estudios, ¿cierto?, con científicos detrás, el lugar donde está emplazada la desaladora específicamente cumple porque tiene un movimiento, ¿cierto?, de corrientes que generan dispersión. Y eso se hizo científicamente. Por lo tanto, va respaldando, ¿cierto?, la visión de la institucionalidad. Y concuerdo, pues en muchos casos han pasado proyectos que finalmente terminan
generando zonas de sacrificio, ¿cierto? Pero hoy día tenemos que buscar la alternativa de buscar economía, ¿cierto?, circular, de buscar alternativas que generen menos impacto en el territorio, y todo proyecto en sí genera un impacto en el territorio, y tenemos que lidiar con buscar la mejor alternativa para que esos impactos sean los mínimos, ¿cierto? Y también mucho diálogo con la ciudadanía. Hay mucho también proyectos que es satanizado, y que finalmente termina siendo una visión, pero lamentablemente es porque la institucionalidad no tiene una relación con la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, cierto? Es generar un gobierno de política de puerta abierta, donde exista mucha participación ciudadana, y esa participación ciudadana finalmente validar este tipo de inversiones, pero con conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, cuando hay invención, ¿cierto?, de proyectos, de que no cumple, no, hay que ponerlo en la mesa, hay que poner la evidencia en la mesa. Y en ese sentido, la ciudadanía también tiene una forma de organizarse, y también, en el mismo caso de Dominga, fue la ciudadanía la que se manifestó en contra, a pesar de que el proyecto también estaba aprobado. Entonces, la ciudadanía viene, ¿cierto?, y pone los antecedentes en la mesa, y el proyecto termina siendo judicializado. Entonces, también hay una instancia donde la propia ciudadanía también puede manifestarse al respecto. Pero como gobernador, uno no puede hacer eso, porque uno está gobernando para todos, y entiende que hay una ciudadanía, y la ciudadanía tiene que manifestarse de alguna forma. Y por otro lado, ¿cierto?, la institucionalidad también tiene un requerimiento, una forma de desarrollo, y tiene que ver, ponerse, ¿cierto?, a mirar cómo va avanzando eso, y no obstruir o no ser parte de uno u otro, sino que avanzar desde cuál va a ser la lógica hoy día definitiva de este tipo de proyectos. Sí, pues. Y hoy día, por ejemplo, Dominga está judicializado, y si yo hoy día en este momento fuera gobernador, no tendría por qué estar a favor del proyecto mientras, ¿cierto?, no salga de esa judicialización, o no se determine en definitiva si el proyecto cumple o no cumple ciertas normativas o diferentes ámbitos que tiene que cumplir. Sí, pues. Bueno, son muchos los temas. Lo importante es que los medios de comunicación contribuyamos a que el voto sea lo más informado posible. La palabra, como en toda democracia, está en manos del pueblo de la región de Coquimbo, desde la cordillera al mar, zonas tan bonitas que tiene esa región, con sus respectivos valles. Así es que ahí, en el Limarí, en el Elqui, en la costa, el próximo 24 de noviembre los ciudadanos y ciudadanas tendrán la última palabra. Hemos conversado con el candidato Javier Vega. Javier, muchas gracias, que tenga una buena semana. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar cuál es nuestra visión, digamos, nuestro desarrollo. Nosotros queremos mirar hacia el futuro. Nosotros queremos quedarnos estancados en lo que ya ha pasado, porque sabemos que no ha sido bueno para la región. Nosotros queremos mirar hacia el futuro, proyectarnos, trabajar abiertamente como gobierno con toda la sociedad civil, sea una sociedad civil organizada, ¿cierto?, que requiere de necesidades, y también la sociedad civil organizada que requiere que nosotros activemos esta región. Y por lo tanto vamos a abrir esta visión a una visión más amplia y más allá del oficialismo, más allá del centro, porque creemos que hoy día tenemos la experiencia, el conocimiento para poder llevar a cabo este proceso de reactivación tan importante en temas de nuestros grandes problemas, que es la crisis hídrica, la crisis económica, y en definitiva la crisis de seguridad, que es transversal, ¿cierto?, en nuestro país. Nosotros estamos dispuestos a poder ponernos de frente a trabajar para combatir este tipo de temas que hoy día la ciudadanía requiere. Así Gracias, que le Javier. agradezco también este espacio de conversación y diálogo, porque también es importante que la ciudadanía se vaya, ¿cierto?, entendiendo el rol y las propuestas que nosotros tenemos, porque nos estamos jugando, ¿cierto?, algo que es muy importante, que es liderar la región de Coquimbo.